final, nuevamente vamos a que era una invasión que no sabíamos cuándo, pero estaba siendo esperada. El pueblo estaba preparado. Por dónde venían, estábamos preparados. Entonces, claro, la respuesta en cuanto se supo es: hay que llevar las fuerzas para allá. La infantería, el ejército rebelde, los milicianos, todo para allá, de los lugares más cercanos. Que además es algo que también te pones a pensar. ¿Y quiénes estaban en la infantería? Los cubanos eran casi niños. Tú te pones a analizar también sus anécdotas de ellos mismos, y es como que eran jovencitos, menos de 20 años incluso, y te quedas como que esa gente se enfrentaron a los aviones y tumbaron los aviones con la artillería. Ellos tumbaron aviones, estaban ahí para eso, con la artillería y todo eso, y como los milicianos también se movilizaron. Bueno, entre los ataques que hubo fueron a los milicianos que iban moviéndose en ómnibus para Playa Girón, fueron atacados con napalm. Y ahí entonces evidentemente no lograron llegar, pero muchos sí. Era una caravana corta de ómnibus que iban los milicianos, que fueron atacados por la aviación. Y como era el papel que tuvo la aviación también, por eso estaba la artillería de nosotros los cubanos, que ya te decía, eran muchachos que en servicio, milicianos, eran muchachos jóvenes, estudiantes, que ellos lo dicen como todo el mundo quería ir. O sea, era algo que es algo que uno se pone a analizar y piensa, y como las anécdotas de ellos es como que todo el mundo, a los que se quedaban en las unidades, porque había que cuidar también las unidades, decían, pero yo quiero ir también, ¿cómo me vas a decir que no? Y era como que todo el mundo estaba dispuesto y preparado para, yo quiero ir allí. Sabías que tus posibilidades de quedar ahí eran muchas, pero la gente eran muy jóvenes, ves las fotos y las caras son muchachos de esa gente que está, estudiantes que estaban también en las flores de su juventud, que dijeron hay que defender. Entonces esa es la respuesta que le da a este pueblo, porque además, como mismo en los bombardeos de los aeropuertos, aviones que incluso tenían las siglas o sea, las imágenes de la bandera, las siglas de Cuba, que era como que también eso es algo que creó un retardo a lo mejor en él, qué se va a hacer, porque son cubanos, no son cubanos. Pero bueno, cuando se entiende que no eran cubanos, ahí entonces ya hay un papel de esa artillería, esos cuatro bocas, como se le suele llamar, de entonces dispararle a los aviones y acabar. A ver, el mensaje evidentemente sucede, las acciones de Girón llegan evidentemente a Fidel Castro, porque ¿qué pasaba en Cuba que no sé si supiera Fidel? ¿Y cuál es el mensaje de Fidel? Ya estaba todo preparado, o sea, ya toda la acción de cómo había que responder ante una agresión estaba planeada, no nos tomó por sorpresa. Entonces toda esa acción, Fidel no dirige en ese momento la acción, manda al capitán, creo que Fernández, va a de frente de esas tropas que iban, esa infantería, ese ejército rebelde, pero Fidel llega un momento que dice, ¿qué hago yo aquí en La Habana? Hay un problema porque evidentemente hay que proteger a Fidel. Es algo que se supo desde el inicio. Hay que proteger a la figura de Fidel. Pero Fidel, ¿quién va a decirle que no? Entonces él llega a Central Australia, que va a ser el puesto de mando, como quien dice, de esta operación. Porque ya te digo, no solo ver la playa Girón, Playa Larga, o sea, ellos estaban viendo las dos por teléfono. Además es una zona aislada, es como, aunque se demoran, aunque quieras, no puedes llegar en 2 minutos. Él estaba viendo también todo ese proceso, y aparte en medio de toda esa acción de Playa Girón, le avisan de otra supuesta invasión por otro lugar, y se va entonces otra vez a La Habana, porque supuestamente se decía que había otro desembarco. Entonces tiene que volver a regresar a La Habana, se da cuenta de que no era verdad y regresa. O sea, Fidel no se quedó en La Habana, Fidel volvió a Central Australia. Incluso es ahí donde luego hay muchas imágenes, y él lo dice muchas veces, que él toma incluso tanques de los cubanos y él maneja esos tanques y se mueve y derriba un barco, y toda esa historia que todos conocemos de Fidel. Es una imagen muy famosa, Fidel que se lanza de un tanque, porque Fidel no puede estar viendo cómo suceden los hechos sin participar en esos hechos. Y hay muchas imágenes de Fidel caminando por Playa Girón como uno más. Entonces también es un hecho que Fidel, algo que también caracterizó mucho a Fidel es su ejemplo de cómo están invadiendo, estamos respondiendo, pero yo como Fidel como persona, no como el comandante, yo como Fidel como persona, como combatiente, como se puede decir, estoy también ahí con mi fusil, con mi tanque, estoy ahí también participando de ese pueblo, no estoy sentado en mi oficina esperando a ver qué pasa. Por eso también el pueblo se volcó tanto, me parece, porque Fidel no solo dijo hay que responder, sino que él respondió primero. Él dijo hay una invasión, y ¿dónde estoy yo? Con esas personas ahí en la invasión. Entonces también la idea de que si tú combatiente estás en un proceso tan difícil y ves a tu lado Fidel, tú dices, bueno, no estoy acompañado de la mejor manera. Y entonces ese hecho de que todo el pueblo quería estar ahí. El pueblo cubano todavía hoy asocia revolución con Fidel. Y entonces como la persona más importante en ese momento del proceso de la revolución, que era el que tenía pensado, que tenía todo, ¿cómo vas a ir
el lugar donde se está invadiendo, que al final todos conocemos a Fidel, no iba con chaleco, no iba con casco, iba con la boina, iba igual que todos los demás, con las posibilidades tan altas que habían de que no regresara de ese proceso. Entonces es algo de que hay que proteger a Fidel. Fidel entonces como que no, hay que proteger la revolución. Y es el hecho que ya te hablé, que no era la figura de Fidel, sino la revolución. Y si hay que proteger la revolución, es todo el mundo. Porque yo no puedo estar diciendo en un discurso que hay que defender la revolución y yo no ir. Entonces no solo fue el hecho de que fue al Central Australia, sino el hecho de que fue a Playa Girón. Y fue y estuvo y se subió en el tanque y se llegó casi al agua y allí vio el barco y le dio. Él estuvo en el frente a frente, él dijo que había que evitar que, te digo, que volvieran a embarcar para irse. Y entonces él mandó a los tanques a incluso meterse en el agua. O sea, lo más cercano que pudieran y disparar para que no regresaran. Y él es el primero de que en el tanque va hacia ese barco de que se veía que estaban remarcando entonces y le daba el barco. Porque él, puntería, tenía. En el tanque estuvo ahí y no solo fue a ver, sino también participar. Es lo que te digo, no es que Fidel estaba viendo qué estaba pasando, no. Es que él estaba participando en lo que estaba pasando. La invasión, todos conocemos, en menos de 3 días logramos acabar con esa invasión. Que quienes invadían, eso sí es verdad, eran cubanos. Cubanos que se habían ido cuando triunfó la revolución. La mayoría eran ex agentes de Batista, la antigua policía, todos esos elementos que eran criminales casi de guerra, se podría decir aquí en Cuba, pero estaban buscados porque habían cometido muchos asesinatos, muchos crímenes, y esos eran los que regresaban entonces en la invasión mercenaria. ¿Qué pasa? Que la invasión mercenaria, como te decía, tenía el objetivo de llegar, ser una cabeza de playa, venir, implantar un gobierno prisional y que entonces iban luego a invadir las fuerzas de Estados Unidos, que eran los que estaban en los barcos esperando. O sea, las fuerzas de Estados Unidos nunca llegó a poner un pie en Cuba. Eran la mayoría, puede que haya alguno que otro, eran mercenarios cubanos, porque además mercenarios porque estaban financiados por el gobierno de Estados Unidos. Era el hecho de que no era el ejército de Estados Unidos, pero eran financiados por ese ejército de Estados Unidos, financiado, tenían las armas, tenían todo de ese ejército. Entonces, por eso mercenarios. Y esa superioridad a Cuba que le costó cientos de muertos, cientos de heridos. Y el hecho de que luego hay que hacer todo un proceso, no solo el hecho de que cuántos murieron ahí, sino cómo volver a esa zona también tan alejada, cómo volver a que sea una zona fructífera, porque esa zona fue atacada, pero no solo fue atacada, sino fue la agresividad que tuvo esa zona, porque no solo fue el hecho de tiro bombas, sino que el hecho de que decía el napalm, que es algo que es un fuego que tiene un nombre, pero es un fuego que no se apaga. Se usó aquí y cómo eso afectó también la zona, porque es un fuego que arrasa, no solo con las personas que les cae eso. Incluso habían de las personas que estuvieron ahí que dicen, veía a mis compañeros entrar al agua prendidos y salir del agua y volver a prenderse. O sea, una vez a ti tú tengas eso, es muy, es casi imposible que tú logres salvarte. Entonces es el precio de las vidas, no solo las vidas que perdimos ahí, sino a las personas que se vieron afectadas de alguna manera u otra, de cómo se vieron luego, sí, lograron sobrevivir, pero mutilados, pero el peso también de la mente de ese hecho, y a ellos que les costó, que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos al principio no quería reconocer que ellos estaban detrás, aunque todos los barcos se vieron obligados a reconocer que habían financiado esa invasión. Y no solo fue la opinión pública luego de que, ¿cómo me estás diciendo que estás haciendo esto? Sino también el hecho de que, y Fidel lo dice, fue la primera y única vez, me atrevería a decir, que Estados Unidos paga una indemnización de guerra. Primero dijeron que no, ellos no tenían nada que ver, pero entonces ellos negociaron con nosotros para mandar a esos mercenarios que logramos capturar para Estados Unidos nuevamente. Entonces, como se vieron la necesidad de lo que no querían, de negociar las dos partes y entonces lograr que esos mercenarios fueran para allá y ellos entonces pagar una indemnización de guerra, que es conocida, que se pagó en efectivo en una parte, pero hubo otra parte que no fue completa, porque Estados Unidos no pierde en muchos elementos, pero se vieron obligados a pagar una parte en efectivo y otra parte en comida, en alimentos para los niños, esta famosa de que cambiamos mercenarios por compotas, pero tuvieron que pagar una indemnización de guerra. Y cómo entonces se vieron envueltos en esa opinión pública del hecho de que Estados Unidos estaba detrás de todo eso, y cómo al ser una derrota, al final fue una derrota, la primera y gran derrota que tuvo ese imperialismo en América, como además es la idea de que
Cuba es una isla pequeña. ¿Con cuántas personas se pudieron haber enfrentado esos 1.500 personas que venían del lado de Estados Unidos? Entonces, como el hecho de que también es el factor de yo que soy un ejército, yo que voy y acabo donde quiera que voy, llegué ahí a una islita pequeña y no pude ni siquiera entrar un poco al pueblo. También es el hecho de que, ¿qué está pasando? Y además, que al final en ese momento estaba Kennedy de presidente, pero que el plan no lo había hecho Kennedy, lo había hecho Eisenhower, que era el anterior presidente. Entonces, como Kennedy llegó también a este proceso de que yo llegué, ya estaba el plan, dije que no primero, después sí, bueno, puede ser, sucedió, y como yo acababa de coger el poder y ya tenía una derrota. También es el hecho de la carga que tuvo para el pueblo estadounidense, para la opinión pública, el hecho de que fueron a Cuba y ni siquiera lograron hacer su objetivo.